Gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Hola, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos una vez más aquí en la primera cumbre para líderes cristianos. Hoy me acompaña una mujer extraordinaria que les digo que cuando yo la conocí impactó mi vida, tocó mi corazón y hoy la admiro demasiado y tengo el privilegio de que haga parte de esta cumbre, de que ustedes puedan escucharla y aprender todo lo que el Señor le ha regalado porque es bastante grande. Ella es hija de Dios, de profesión y maestría ingeniera industrial. Además de eso, coach de vida, mentora de negocios y emprendimiento, ha trabajado durante varios años con el gobierno como docente, tiene una amplia experiencia con el tema del emprendimiento y es además conferencista en temas como inteligencia emocional, emprendimiento, liderazgo. Ella hace parte de la junta directiva del equipo de líderes de jóvenes de la Iglesia Triunfante en Barranquilla, Colombia, y su familia ha sido pionera en este tema del legado del Evangelio en la ciudad de Barranquilla y aquí en Colombia. Les estoy hablando de Karen Segura. Karen, gracias por aceptar esta invitación. Estoy feliz de presentarte a todos estos miles de líderes y bueno, segura de que hoy vamos a tocar un tema espectacular y que eres la persona idónea para hacerlo. Bienvenida. Amén. Muchas gracias, Sari. De verdad que muy contenta de estar aquí contigo y de poder de alguna manera aportar y sembrar con esto pues que Dios nos ha dado al pueblo de Dios para empoderarlos, para sacar esa garra emprendedora que sé que todos los que están inscritos en este curso tienen. Vamos a estar hablando hoy con Karen de esas herramientas prácticas de emprendimiento para líderes cristianos. Pero antes de comenzar la entrevista, Karen, quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ti y de tu ministerio. Así es. Bueno, quiero hablarles un poquito de mí. Les cuento que soy una hija de Dios, así como lo dijo Sari, y es lo que más orgullosa me hace. He tenido el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano, lo cual no ha definido mi experiencia en Cristo, pero si bien ha dado los perfiles, ha puesto esas bases sólidas para mi legado en el Evangelio. Vengo de una familia totalmente sacerdotal, de padres que me han consagrado desde el vientre de mi madre al Señor, mi tía, la pastora Edilza Segura, con un legado maravilloso de liderazgo, de empoderamiento y de fe. Creo que la fe ha marcado un antes y un después en mi familia porque hemos aprendido no solo a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Y ese legado lo hemos llevado cada uno de los sobrinos y cada una de las distintas generaciones. Ya estamos en la cuarta generación y hemos llevado ese legado de evangelio, hemos llevado ese legado de fe, no solo a las plataformas cristianas, sino también a las plataformas como las universidades, como las empresas. Hemos llevado ese legado de fe a las distintas plataformas empresariales y actualmente lo hago desde mi empresa que es tuconferencista.co, que es una empresa que conecta a líderes, a emprendedores, a entrenadores y a conferencistas de todas las áreas del conocimiento con las distintas necesidades que tienen las organizaciones para el tema de asesorías, consultorías, desarrollo personal, desarrollo técnico, pero sobre todo el desarrollo de esas habilidades productivas que nos hacen realmente ser personas de valor en un mercado tan competitivo. No, súper, en verdad que te admiro muchísimo y bueno, no, feliz de que estés aquí. Yo creo que para hablar de emprendimiento sería muy bueno que pudiéramos definir esta palabra porque quizás muchos tenemos conceptos acerca de esto, pero quiero saber para Karen Segura, ¿qué es el emprendimiento? Así es. Bueno, para mí el emprendimiento es realmente, como dice la palabra, pasar de esa fe a ponerla en acción. Y precisamente la palabra emprendimiento viene del latín imprendere, que significa tomar acciones. Como cristianos y como personas naturales, nos hemos entrenado y nos han enseñado por años el hecho de ser positivo, de tener una actitud optimista ante la vida, pero muy poco nos enseñan a tomar esas acciones porque se nos enseña a ganar y no se nos enseña y no se nos entrena para el fracaso.
no se nos entrena para que en medio de la vida también nos entrenemos para saber perder. Y de esto precisamente se trata el emprender, porque cuando hablamos de emprender es precisamente sacarnos las manos de los bolsillos y entender que en esa cima hacia el éxito vamos a tener que tomar acciones, y esas acciones se ven traducidas en las decisiones que tenemos que tomar en el camino para poder empezar a escalar esa cima hacia lo que es nuestro éxito profesional, nuestro éxito personal y el legado que queremos dejar realmente en el mundo, ese propósito. Entonces, puedo definirlo como eso, tomar las acciones necesarias para empezar. Súper. Yo creo, Karen, que algo que nos habla y nos puede como ministrar mucho en nuestras vidas son las historias. Yo quiero que nos cuentes cómo llegaste a este tema de emprender, cómo fue, cómo nació esto en tu corazón. Bueno, yo quiero contarles que desde muy pequeña, y les hablo desde mis 8 años, yo siempre había crecido en un hogar donde fui muy mimada, fui muy cuidada, muy protegida, ¿cierto? Y en ese amor y en esa protección siempre se me ocurrían muchas ideas. Entonces, digamos que yo era una niña muy creativa. La primera vez que hice de pronto un negocio donde tuve una ganancia fue que aquí en mi casa un amigo muy cercano a la familia nos regaló a mis hermanos y a mí una caja llena de unas promociones que le regalaron en su empresa, de unas bolitas que se pegaban en las paredes. En ese momento yo podía tener dos decisiones. Una, abrir todas las bolitas y jugar con mis hermanos y despilfarrarlas y gastarnos las bolitas, ¿cierto? O la segunda opción, coger estas bolitas y venderlas y promocionarlas en mi escuela. Y la decisión que tomé no fue nada emocional, porque de pronto como niños decimos, no, la primero que se nos ocurre es romper las bolitas y jugar. En ese momento me quedé mirando a mis hermanos y les dije, vamos a vender estas bolitas en el colegio, vamos a llevarlas, esto va a ser el boom y vamos a ganar dinero. Y eso fue una risa en mi casa porque nadie esperaba que estas bolitas que habían sido un regalo, yo pudiera llegar a venderlas. Para la sorpresa, al día siguiente llegué con la mochila vacía porque había vendido todas las bolitas en el colegio y las había vendido a un costo que me habían generado una ganancia bien importante, y que en ese momento mis papás dijeron, wow, ¿cómo hiciste para vender unas cosas que son, de dónde sacaste esa labia para vender? Y allí me di cuenta que había algo que ardía en mí y era esa vena emprendedora, esa vena comercial, esa vena de querer comerme el mundo. Ese fue mi primer, que recuerde, mi primer encuentro con el emprendimiento. Súper, me identifico mucho. Yo también cuando era pequeña, mi mamá me compraba como de esos dulces americanos y mira, a mí no me daba pena. Yo iba de casa en casa así por mis vecinos con una canastica súper decorada, con la tienda de dulces. Y bueno, sí es como algo que viene innato, pero algo también que podemos desarrollar. Así es. ¿Puede un líder cristiano, Karen, que esté dentro del ministerio emprender? ¿Cuál es tu opinión? Porque tú haces ambas cosas. Claro que sí, totalmente. De hecho, un líder cristiano en sí ya es un emprendedor, y la razón por la cual es un emprendedor es porque cada día está emprendiendo ese camino, está tomando las acciones para que otras personas que lo siguen o otras personas que están, digamos, bajo su liderazgo, pasen de un punto A, es decir, esa situación actual en la que se encuentran, a ese punto deseado, o a esa parte en la que como líderes queremos que esté el pueblo y que estén esos jóvenes. Entonces, es tan importante que un líder cristiano pueda tener estas herramientas de liderazgo, y no solo de liderazgo, sino de emprendimiento, para que ese desarrollo del liderazgo que vaya llevando con su equipo pueda ser cada vez más productivo, cada vez más óptimo, cada vez más eficiente. Entonces, mi respuesta es totalmente sí se puede. Creo que podemos ver el ejemplo en la palabra de Dios de muchos líderes de la palabra que tenían un trabajo, pero que también
emprendían acciones, no solo en el reino de Dios, sino secularmente hablando dentro de la profesión en la que estaban. Ahora bien, a veces me dicen, pero ¿cómo voy a emprender si yo ya tengo un trabajo? Hay un concepto bien particular o un segundo concepto, y hablamos de lo que es emprendimiento, y un segundo concepto que les quiero dejar es el intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento? Es poder generar acciones desde mi lugar de trabajo que me hagan tener un valor agregado o generar un valor en la organización que sea representativo y que haga también mi trabajo, que eso haga que yo pueda escalar dentro de una organización. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo soy una persona cristiana, creo que no soy emprendedor, pero trabajo en una organización y empecé como el mensajero de la organización. Pero han pasado los años y con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi disciplina y mi dedicación, he pasado de ser el mensajero a ser el ejecutivo, a ser el cajero, a ser el administrador, hasta que llegué a una gerencia. Y en ese camino de ascensos, yo fui generando distintas acciones, distintas pasos, distintas herramientas, distintas cosas que me hicieron posicionarme en ese mercado estratégico como un líder eficiente. A esas personas que generan esos procesos de cambio y que los van llevando a escalonarse se les llama intraemprendedores. Entonces, tú puedes ser un líder cristiano, pero puedes ser un intraemprendedor dentro de tu trabajo. Una persona que te vuelvas un agente de cambio, un agente transformador, un agente de vida dentro de tu misma organización. Y también están esos líderes que pueden ser intraemprendedores dentro de su trabajo, pero también son emprendedores, es decir, trabajan y emprenden. Y puedes también hacerlo. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, teniendo herramientas para organizar tu agenda, para liderar tu tiempo, para administrar tu vida. Y de ese modo puedes tener un tiempo para trabajar en una organización y de pronto un medio tiempo para trabajar en tu propio emprendimiento, donde ya no vas a tener un jefe, sino que tú mismo eres tu propio jefe y tú mismo tienes que administrar tu tiempo para ser productivo en lo que haces. Entonces, la respuesta es sí se puede. Qué bien. ¿Cómo crees entonces que podríamos vencer esa barrera que yo siento que muchas veces tenemos los cristianos frente al emprendimiento? ¿Cómo vencerla y comenzar a emprender? Bueno, lo que siempre le digo a los líderes y a las personas que asesoro, en primera medida, vencer el miedo. El gran gigante de los emprendedores, el gran enemigo a la hora de emprender es el miedo. Y el miedo, como dice la palabra, el verdadero amor echa fuera el temor. El miedo surge de la ausencia de ese amor. ¿Quién es nuestro verdadero amor? Jesucristo, Dios. Es en sí amor, ¿cierto? Cuando tenemos esa carencia de Dios en nuestras vidas, se fortalecen nuestros temores. Y nuestros temores parten de una mente limitante. ¿Cuál es esa mente limitante? Cuando nos decimos a nosotros mismos, nos autosaboteamos y nos decimos, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no estoy preparado, esto no es para mí, alguien lo va a hacer mejor que yo. Entonces, cuando estamos anidando toda esa basura mental en nuestra mente, empiezan a crecer esos gigantes llamados temores, miedos. Y esos miedos generalmente solo existen en nuestra mente, pero nosotros les damos poder, porque la palabra de Dios dice que la palabra tiene poder y nuestra mente es un campo de batalla. La palabra dice en Hebreos que nuestra mente realmente puede servirnos para dos cosas, para anidar una cantidad de miedos o para fortalecernos en la fe. Entonces, nosotros podemos desde nuestra misma fortaleza mental darle poder a lo que pensamos o bajarle ese poder desde nuestra palabra. Entonces, empezamos a decir, yo no puedo, no me alcanza el tiempo, yo no soy suficiente, esto no es para mí. Y empezamos a darle tanto poder que lo hacemos una realidad en la vida misma. Cuando nosotros empezamos a reformar o a reevaluar nuestras afirmaciones diarias y nos decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sí puedo, soy suficiente, voy para adelante, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y te recuerdas esas promesas diarias, empiezas a vencer esos temores.
pero el primer gran enemigo de un emprendedor y de un líder cristiano a la hora de emprender es el miedo. Es el Así miedo. es, total. Yo pienso que muchas veces tenemos ideas para cambiar el mundo, tenemos ideas que se nos vienen para emprender, pero no las llevamos a cabo y después de un tiempo vemos que de pronto alguien, no, esa misma idea que yo tenía y la ejecutaron y como dice mi esposo, es que tú tienes una idea, no tienes nada, porque lo que va a hacer la diferencia entre una idea y realmente tener ese emprendimiento es el hacer. Yo quiero que hablemos de ese tema y que nos cuentes cómo podemos entonces pasar de tener una idea, simplemente de ser un soñador, a ser un hacedor. Claro que sí. Bueno, siempre me gusta hablar en esta parte como para empezar a desencadenar cómo paso de soñador a hacedor. Me gusta hablar de qué es realmente la pregunta de dónde realmente nos provienen esas buenas ideas. A veces nosotros, lo que tú decías, Ari, a veces pensamos que tener una idea es ser emprendedores. Y yo quiero que sepas que una idea en sí no es nada. Una idea en sí no tiene el potencial de crear, pero cuando a una idea le ponemos la intención, le ponemos el trabajo, la desarrollamos, entonces se convierte en un emprendimiento. Y una de los grandes temores a la hora de emprender es que nos roben las ideas. A veces cuando vamos a emprender, yo escucho muchos emprendedores que me dicen, tengo 3 años con una idea, pero yo no se la cuento a nadie porque me la roban. Y de pronto en el emprendimiento pasado, muchas veces nuestros profesores nos enseñaron que cuando teníamos una gran idea, lo primero que teníamos que hacer era callarla, no contársela a nadie. Pues hoy en día eso está mandado a reevaluar. Ya eso desde que empezaron estas metodologías ligeras de emprendimiento, eso está mandado a recoger. ¿Qué es lo nuevo que se habla dentro del tema de emprendimiento? Es precisamente cuéntale a las demás personas en qué estás tú y empieza a validar con ese mercado que probablemente puede llegar a ser tu mercado, empieza a validar qué tanta necesidad hay de esa solución que tú estás aportando. Y a eso yo le llamo, no le vendas cepillos de dientes a las ranas. ¿En qué consiste esto? Muchas veces cuando tenemos una gran idea, supongamos que la gran idea es cepillos de dientes para ranas, yo empiezo a trabajar esa idea, a elaborar esa idea, me meto en mi habitación, en mis 4 paredes y empiezo a generar prototipos para que esos cepillos de dientes sean los mejores del mundo. Empiezo a trabajar para que ese prototipo sea perfecto, porque ese es el segundo enemigo de los emprendedores, la perfección. Quiero que mi producto sea tan perfecto que a la hora de salir nadie le saque un punto negativo. Pero nos damos cuenta que después de un trabajo exhaustivo y desgastante, salgo al mercado y me doy cuenta, al toparme con una rana, que las ranas no tienen dientes. Y esto es una gran realidad para muchos emprendedores. Salen al mercado con los cepillos de dientes hechos en porcelanicrón, en porcelana, hechos en oro, si quieren ponerle más exageración al asunto. Y cuando llegan al mercado, la rana le dice, muy bonito el cepillo, pero mírame, yo no tengo dientes. ¿A quién le vas a lavar los dientes? Entonces, hacemos soluciones para problemas que no existen. Problemas que solo están en nuestra cabeza y que en la realidad no existen. Entonces, ¿qué le digo yo a los emprendedores? Para pasar de la idea a la acción, lo primero que usted tiene que hacer, señor, es ponerse las botas y salir a la calle a ver si esa idea de negocio que usted tiene realmente existe para un problema real, para un problema verdadero y no para un problema ficticio al que tú le quieres inventar una pastilla, pero que realmente no hay un dolor. Primero busca el dolor, primero busca cuál es ese problema. Y cuando encuentres ese problema, entonces empieza a validar qué soluciones hay, haz tu proceso de inmersión y haz tu proceso de generación de ideas. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo lo está haciendo la gente? ¿Qué existe actualmente? Y en ese proceso te vas a encontrar en el camino que vas a tener que buscar compañeros en ese proceso emprendedor. Y ahí viene el primer o el segundo punto. El primero, busca cuál es ese problema. El segundo, busca un equipo de trabajo. Y yo siempre le digo a los emprendedores que en esa formación del equipo de trabajo debemos entender que
cuán diversificado sea ese equipo de trabajo, así voy a empezar a generar nuevas ideas de negocio. ¿Qué roles específicos yo recomiendo que tiene que tener ese equipo de trabajo para ser un equipo emprendedor exitoso? Y esto es validado por Karen Peña Segura, o sea, esto es una teoría que en mi experiencia de más de 10 años trabajando con cientos de emprendedores, he validado que son roles que deben tener sí o sí en su equipo de trabajo. ¿Cuáles son esos roles? Primero que todo, un líder y visionario. Yo siempre he dicho que lo que es de todos es de nadie. Cuando no tenemos un líder con visión, cuando no tenemos una persona que es la que realmente nos pone los parámetros, nos pone las horas de reunión, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y de pronto nos transmite esa motivación desde la visión, no tenemos nada. Hay que tener un líder, hay que tener una persona, un doliente. Entonces, ese líder tiene que tener una visión suficiente para envolvernos y conectarnos emocionalmente con ese propósito. Y aquí viene una frase súper importante, una frase célebre que yo he acuñado también desde mi experiencia y es, no hay nada que te conecte con un emprendimiento para llevarlo a ser exitoso que cuando lo conectas con una emoción. Lo repito, no hay nada que te conecte para que lleves a un emprendimiento a ser exitoso que cuando lo conectas con una emoción. Y generalmente esa emoción nos la va a generar una persona que tiene esa capacidad de motivar a otros. ¿Quién es ese líder visionario? Por ejemplo, les voy a hablar de un caso bien específico. Uno de los mejores amigos de mi hermano llegó a Barranquilla huyéndole a la violencia, huyéndole a muchas cosas de su ciudad donde vivía y se vino para Barranquilla con una mano adelante, una mano atrás, una maleta vacía pero llena de muchos sueños. Cuando llega a Barranquilla, lo primero que él ve es una casa grandísima que estaba en una esquina y que esa casa, él empieza a decirle a mi hermano, mira, yo veo que esa casa puede llegar a ser una frutera. Allí puede ponerse un buen negocio porque es que mira, esa casa queda enfrente de una clínica y esa clínica obviamente la gente va a trasnochar, la gente va a tener hambre y mucha de esa gente va a llegar a esa frutera a comer. Mira, aquí diagonal hay una cancha de fútbol. Claro, la gente cuando juega fútbol, ¿qué es lo primero que le da? Hambre. Y claro, van a querer comerse un frito, quererse comer un jugo en esa frutera. Pero si ves más adelante, allá en la otra esquina hay un colegio. Y claro, los estudiantes del colegio, que no tienen de pronto mucho poder adquisitivo, van a querer comerse un frito, van a querer comerse de pronto una empanada y van a querer de pronto ir a la frutera a comer. Mi hermano en ese momento se lo queda mirando y le dice, espérate un momentico. Tú estás como, yo no sé qué hiciste hoy, que estás como muy imaginativo. Pero si tú te das cuenta, amigo, mira, esa casa lo que es un tiradero de basura. Ahí están la gente de la calle durmiendo. Esa casa lo que se ha vuelto es que la gente bota la basura en esa casa y si te das cuenta, mira lo que están viendo tus ojos. Esa casa es una casa que está abandonada. Sácate de la cabeza eso, que eso no, esa casa es un tiradero, ahí eso no va a haber ningún negocio. Esa era la visión de mi hermano. Pasados los años y hoy por hoy, eso es una gran frutera aquí en Barranquilla que queda en toda la 38 con 72. Entonces, ¿a qué voy? Un hombre de visión. Cuando otros, en ese caso mi hermano, el ejemplo puntual y real que te estoy dando, veía la realidad, que era una casa abandonada, donde en ese momento estaban tirando basuras, otra persona líder y visionaria estaba viendo lo que él no veía y era un negocio próspero con unos actores específicos, clínicas, colegios y canchas que podían llegar a consumir el producto que él estaba vendiendo o el servicio que él estaba prestando. Entonces necesitamos un líder con visión. Segundo rol específico, y yo les hablo de los desarrolladores. ¿Quiénes son esos desarrolladores? Yo les llamo los geek, esa gente que tiene esa vena para pensar en grande, pero desde su propia órbita, que generalmente es una órbita hacia emprender algo desde el desarrollo web, el desarrollo móvil. Generalmente son expertos en lo que tiene que ver con esa parte de desarrollar códigos, de programar, de encriptar, todo eso que para uno, yo por lo menos lo veo en chino, esa gente lo ve
en su lenguaje de programación. No necesariamente, si el emprendimiento no tiene una base digital, no necesariamente esta persona solo sabe de roles o de formación en tema de programación. Por ejemplo, si estamos hablando de un emprendimiento tradicional donde no hay una base tecnológica, te hablo de una tienda, una panadería, una peluquería, ¿cierto? Es esta persona que siempre ejecuta. ¿Quiénes son estos ejecutores? Un ejemplo. Yo tengo una idea de negocio y yo digo, bueno, Sari, mira, se me ocurre que hagamos unos vasos en los cuales los decoremos y estos vasos a través de, no sé, de pronto un marcador borrable, les pongamos a que la gente misma haga su propio autorretrato en ese vaso. Yo pensando aquí cualquier cosa loca. Y entonces Sari de pronto me dice, oye, Karen, me suena esa idea, vamos a anotarla, vamos a coger enseguida, aquí yo tengo por aquí una Biblia, papel y lápiz, y mira, vamos a anotar, listo, entonces, ¿qué necesitaríamos? Un marcador, necesitamos un vaso de vidrio, necesitamos esto, listo, Karen, coge tu celular, que ya mañana a las 10 de la mañana tenemos una cita para conectarnos por Zoom a hablar del emprendimiento. Y Karen se quedó como que, espérate, eso nada más era una idea. ¿Cómo así que ya mañana tenemos una cita por Zoom y que ya nos vamos a reunir? ¿Cómo así esto? ¿Con qué se come? Ese es el desarrollador. Esa persona que siempre está pensando en ejecutar. Entonces, esa persona la tienes que tener en tu equipo de trabajo. No has terminado de contarle la idea cuando ya te puso una cita en Zoom con calendar y todo para que se reúnan y ya hizo un Excel, una tabla de Excel con las funciones y todo. Esa persona la necesitas en tu equipo. Un tercer rol emprendedor que siempre les recomiendo a los emprendedores para pasar de la idea de soñadores a hacedores o de la idea a la acción. Y es específicamente el rol del diseñador. Yo sé que muchos de nosotros nos creemos diseñadores. Creemos que esto no se estudia, que los diseñadores, no sé, que todos podemos llegar a ser diseñadores. Pero yo quiero que sepan y con todo el mayor respeto, es una carrera que se estudia, es una carrera que tiene un trasfondo profesional grandísimo y de un potencial inimaginable, al punto que ustedes pueden entender que los diseñadores te van a hablar de que hay colores que dan hambre, que hay colores que dan sueño, que hay letras que impulsan a un pensamiento creativo y que hay letras que neurocientíficamente está comprobado que te generan aburrimiento. Un diseñador va a encontrar que las letras tienen nombres y que los colores tienen códigos. Entonces uno dice como, ¿y eso con qué se come? Eso lo va a saber el diseñador. Ahora bien, si tú estás arrancando tu emprendimiento y me dices, Karen, yo no tengo dinero para contratar un diseñador y pues por eso yo hice mi logo, hice mi marca y yo misma estoy aquí haciendo con estas herramientas gratuitas todas mis cositas. Yo te voy a decir, está bien que empieces de ese modo, pero más adelante vas a tener o que sacar un presupuesto para que alguien te diseñe tus piezas y realmente le imprima ese carácter de marketing a lo que estás haciendo y que sea totalmente vendedor, o lo vas a tener que asociar a tu negocio. ¿Por qué? Porque un logo no es, o una marca no es lo que tú reflejas en un logo. La gente a veces piensa que el logo es la marca. Dice, ya, yo armé mi monococo, mi cosita, mi dibujito y ya yo sé que eso es mi logo. No, la marca es lo que la gente recuerda de ti cuando piensa en ti. ¿Qué quiero yo que la gente recuerde cuando vea Cumbre de Líderes? ¿O qué quiero yo que la gente recuerde cuando vea Coca-Cola? ¿O qué quiero yo que la gente recuerde cuando vea cierto nombre? El estatus, la felicidad, esas emociones que son intangibles, que no las puedes tocar, pero que las vas a sentir. Y eso es lo que genera ese marketing. Eso es lo que genera un diseñador cuando te dice, este logo tiene que tener este tipo de letra o esta tipografía, este logo tiene que tener estos colores por el sentimiento que tú le estás imprimiendo a tu marca, porque es que tu marca refleja frescura, refleja idoneidad, refleja... Y eso no lo puedes palpar, eso lo va a traducir alguien que sabe. Entonces, si en inicio no tienes dinero para contratar un diseñador, asócialo con un porcentaje muy mínimo de tu participación, pero que haga parte de tu negocio y empieza a imprimirle ese carácter empoderador a tu marca, a lo que quieres generar. Y por último, y con esto termino esta parte de los roles, necesitas en tu cuerpo emprendedor, necesitas un experto temático.
¿Y quiénes son esos expertos temáticos? Si bien el experto temático es esa persona que sabe vender. Porque es que nos enseñaron a producir, nos enseñaron a formarnos, nos enseñaron a cada día profesionalizarnos más, aprender, pero nunca nos enseñaron a vender. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos emprendimientos espectaculares, tenemos marcas idóneas, tenemos la idea del $1.000.000, pero cuando salimos a la calle nos tiembla la barba, nos volvemos un 8, nos quedamos callados y tenemos al productor aquí de música y tengo el CD en la mano para decirle, mira, escucha mi canción, pero se me congeló la voz por el temor, porque no supe, me volví tartamudo en ese momento, no tuve la actitud para saber vender. Y esto, si bien es una habilidad que se desarrolla, pero también con la que muchas personas de manera espontánea nacen. Hay personas que tú ves, niños pequeñitos que tienen una labia para hablar y una labia para vender, que tú dices, oye, pero ni los papás somos así, ¿de dónde salió este niño con esa actitud tan emprendedora? Y pueda que tenga esa habilidad, pero si la desarrolla, si la entrena, se vuelve el crack de las ventas. Entonces necesitamos en nuestros negocios gente que sepa del tema, pero que también sepa socializarlo, que también sepa comunicarlo y que también pueda llegar a venderlo, porque finalmente, si no lo vendes, entonces tu emprendimiento muere. Lo que no se vende, lo que no se cuenta, no existe. Entonces necesitas también un rol de experto temático, un rol de comercial en tu emprendimiento para que puedas realmente generar y pasar de esa idea a la acción. Y puedo seguir mencionándote muchos más. Mira, te puedo hablar también del proceso dentro de estos pasos de pasar de la idea a la acción. Me gusta mucho hablarle a los emprendedores de la inmersión que debemos hacer en nuestro proceso emprendedor y empezar a investigar, empezar a hacer un estudio de los clientes actuales, empezar a revisar las nuevas tecnologías que hay, evaluar los modelos de negocio existentes. Si yo me quiero meter en la industria textil y yo quiero ser una diseñadora de modas, yo tengo que empezar a ver qué hay en tendencia, qué están haciendo las diseñadoras de moda actualmente, qué colores son los que se están produciendo, qué elementos empiezo a estudiar para generar ideas de negocio o modelos de negocio que generen un valor agregado. Y aquí ya te doy otro concepto. El valor agregado es eso que hace diferente a tu marca, que es lo que te hace único y que te hace irrepetible ante la competencia que existe. Porque si bien estamos en un mercado, como dice el libro La Estrategia del Océano Azul, un mercado muy sangriento, en el cual cada una de las marcas y cada uno de los vendedores y los actores que hacen parte de ese mercado van a querer vender, unos pasando por encima de otros, otros haciendo las cosas desde la ética y desde los principios y desde los valores, pero otros sin ningún tipo de ética. Tú vas a colgar tu flyer y el otro, la competencia te lo arranca y pega encima del tuyo el de él, o hace una competencia no legal. Vas a encontrar de todo. Por eso tú tienes que fortalecerte y hacer un buen proceso de inmersión, sumergirte en una fase realmente de investigación de tu mercado para que puedas salir vencedor en medio de esas dificultades. Puedo hablarte también de la expansión y es cómo como innovadores empezamos a ver dentro de nuestros procesos, dentro de nuestro modelo de negocio, que es lo último que te voy a hablar, de ese canvas de tu modelo de negocio, cómo desde ese modelo de negocio o de lo que es tu negocio en una hoja, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus clientes potenciales, cuáles son los recursos que necesitas, empiezas a ver realmente cómo amplías ese abanico de soluciones y cómo empiezas a ver cómo generas esas ideas novedosas, cómo empiezas a entender que en inicio tú puedes pensar en que empezar a volar tu imaginación y empezar a hacer incluso, yo le digo a los emprendedores, coge papelitos de colores, de esos post-it y haz un brainstorming en el que empieces a pegar esos papelitos en la pared y empieces a colocar toda la cantidad de ideas que se te ocurran de cómo puedes realmente sacar adelante tu emprendimiento. En esa primera instancia lo importante es la cantidad y no la calidad, la cantidad de todas las ideas que se te ocurran, pero después empieza a hacer sesiones de un embudo donde empieces a realmente empezar a concentrar tus esfuerzos sobre lo realmente importante
y empezar a decantar ese abanico de posibilidades hacia una generación de ideas mucho más enfocadas, una generación de ideas mucho más hacia el punto en el que tú te quieres desarrollar. Porque si bien lo que somos expertos en todo, somos expertos en nada. Entonces, ¿dónde te quieres especializar tú? ¿Dónde va a estar ese focus? ¿Dónde va a estar ese lente de enfoque? Y cuando empiezas a establecer ese lente de enfoque, ya empiezas a establecer el siguiente paso, que son la selección de criterios. Entonces, dentro de la selección de criterios, tú vas a empezar a ver allí específicamente cuál va a ser el potencial de generación de tus ingresos. Ahora, yo quiero vender cuadernos, libretas, yo quiero vender bolsas de regalo, yo quiero vender lámparas, yo quiero vender focos, yo quiero vender de todo. Ok, muy bonita la idea, pero entonces vamos a enfocarnos. ¿Con qué vamos a empezar primero? ¿Cuál va a ser mi mayor fuente de ingreso? No, mi mayor fuente de ingreso va a ser la venta de cuadernos, porque es que ahí es donde yo soy experto, o porque es que en este momento lo que tengo comprada es la máquina para forrar esos cuadernos o para hacer los cuadernos, pero yo no tengo de pronto los proveedores de los abanicos ni los proveedores de las lámparas, pero lo que tengo ahora es para vender los cuadernos. Entonces, voy a pensar que el potencial de generación de ingresos de mi negocio va a ir por este lado, porque aquí hay una mayor necesidad y tengo los recursos necesarios para arrancarlo. ¿Dónde está el impacto sobre la competencia? ¿Qué haces tú mejor que tu competencia? ¿O dónde está tu valor agregado sobre lo que ya la competencia está haciendo? ¿Qué es lo que está generando actualmente el rechazo de los clientes? Empieza a indagar de tu competencia. Como ya tú hiciste una investigación de mercado, tú vas a empezar a mirar qué es lo que a mi competidor está haciendo un talón de Aquiles para él en el mercado para que mucha gente lo rechace. Entonces tú dices, si lo que quieres hacer en un restaurante, tú empiezas a ver, óyeme, este restaurante es muy bueno, pero la gente se queja de que la comida la traen tarde, de que la comida llega fría, de que los empleados o los meseros son irrespetuosos y hablan muy fuerte. Aunque la comida es deliciosa y la esperan, porque es tan rica que esperan a que, así ya que esté fría, se la comen porque es tan deliciosa, hay unos puntos negros que yo puedo utilizar a mi favor para fortalecerlos en mi propuesta de valor. Entonces tú dices, en mi restaurante el valor agregado va a ser la atención, aunque voy a tener una comida deliciosa, pero mi prestación del servicio va a ser tan buena que mi propuesta de valor es 0 reclamos, por ejemplo. Entonces la gente dice, óyeme, la comida aquí es deliciosa y aparte el mesero te atiende con mucha delicadeza, el mesero es muy atento. Entonces tú empiezas a ver cuáles son los posibles rechazos de los clientes de tus competencias y empiezas tú a fortalecerte en esos puntos negros. Y también le digo a los emprendedores que se tomen el tiempo de establecer pruebas pilotos o pruebas que te ayuden a validar qué tan bueno está haciendo en el mercado. Por ejemplo, si lo que yo quiero hacer son consultorías online, entonces yo le voy a decir a mi asesorado, mira, una vez terminemos la entrevista, una vez terminemos la consultoría, tú vas a evaluar mi servicio a través de este link. No tiene que ser nada elaborado. Puede ser una encuesta que tú hagas en Google Form en la que pongas cómo fue el nivel de atención, qué cosas te parecieron positivas y un buzón de sugerencia para que él te diga qué cosas puedes mejorar o puntos positivos de tu sesión. Ya con eso tú tienes un input, tú tienes una entrada, tú tienes un insight, lo que yo le llamo insight, que es un descubrimiento de cómo estás haciendo tu trabajo de una buena manera, pero también de cómo lo puedes hacer mejor y qué están valorando tus clientes. Entonces, mira todos esos pequeños puntos que te van llevando al siguiente nivel y es creación de prototipos. Y en este nivel de creación de prototipos, para que los emprendedores pasen de la idea a la acción, tengo que empezar a tomar las acciones de poner en forma toda esa idea que tengo en mi mente y ponerla en una realidad. Y aquí es el segundo punto, el segundo enemigo de los emprendedores del que les hablé, que es el perfeccionismo, tiene que ser realmente algo que te creas en tu corazón. No necesitamos prototipos perfectos, necesitamos prototipos que salgan, que se hagan. Miren, les voy a contar una anécdota para refrescar un poco la conversación. Sari
antes de hacer esta entrevista, ella me había mandado, digamos, unas preguntas y me dijo, bueno, Karen, prepáralas. Yo estaba como súper enredada en mi volcán de conocimiento. Yo dije, bueno, lo hago por aquí, muestro unas diapositivas, pongo el televisor detrás, hago esto, hago aquello. Y ya llevaba 2 días diciéndole a Sara, vamos a aplazarlo, espérate un momentico, déjame que lo tenga mejor desarrollado, déjame que arme las diapositivas, el diseñador por estos días está un poco ocupado, entonces déjame que yo misma las hago. Y Sari me dijo, Karen, es hoy, preparé todo para hoy, tengo la sesión para hoy, y eso me dijo a mí misma, cero perfeccionismo, hazlo. ¿Estás preparada para hacerlo? ¿Estás capacitada para hacerlo? Entonces le escribí en el WhatsApp, vamos, todo temor se va, y en el nombre de Jesús esto va a ser todo un éxito. Porque estamos No es preparados. que no lo vayas a hacer excelente, porque igual mira que lo estás haciendo excelente y esto también nos deja una lección en el emprendimiento. Puede que no salga tan perfecto como tú querías, pero eso no quiere decir que no vaya a ser excelente también. Y es que perfecto solo Dios, es que estamos, o sea, tenemos que convencernos de que no estamos en un camino para ser perfectos, estamos en un camino para irnos perfeccionando en nuestras imperfecciones, porque siempre van a estar. Entonces, obviamente tengo el conocimiento, tengo la experticia, tengo todo para desarrollarlo, pero tengo el temor de que es que no tengo todas las herramientas, de que es que no está haciéndolo perfecto como yo lo quiero. Lánzate y hazlo, que en ese camino vas a irte perfeccionando. Y para la muestra un botón, aquí estamos haciéndolo, aquí estamos exponiéndonos y Dios te va poniendo todas esas herramientas porque tú estás preparado. Pero ¿qué es lo que te dice que no estás preparado? Tus miedos y ese deseo de hacerlo perfecto. ¿Qué dicen las grandes metodologías ligeras de emprendimiento? Y te hablo de una en específico, que es el método de Lean Startup de Eric Ries. Dice, equivócate temprano y equivócate barato, pero equivócate. Entonces miren lo bonito. Queremos gastarnos la fortuna para hacer un prototipo que cuando lo sacamos al mercado no se vendió. Entonces decimos, fracasé porque me gasté $1.000.000 haciendo este vaso y cuando salió al mercado la gente no estuvo dispuesta a pagar lo que costaba realmente ese vaso, porque no valoró el hecho de que la gente quería un vaso barato que le sirviera para tomar agua. No supe caerle al mercado. Tenemos que dejarnos de tanto tecnicismo, de tanto perfeccionismo y salir con lo que tenemos. Entonces, en esta generación de prototipos, hay que tener en cuenta que cuando ya tú has hecho toda esa labor anterior, cuando ya tú has hecho toda esa investigación de mercado, cuando ya tú hiciste toda esa validación, entonces tú aquí tienes que empezar a empezar a ejecutar. Y esa ejecución la vas a hacer a través de un prototipo. Y ese prototipo va a esquematizarse y va a alinearse a un modelo de negocio. Entonces, allí viene una parte bien importante y yo voy a compartirles aquí ahí sí quiero compartirles aquí un poquito como la pantalla, porque quiero que veamos bloque a bloque un poquito lo que es el modelo de negocio o lo que es el lienzo Canvas. Entonces, no sé si aquí todos estamos viendo lo que yo estoy viendo. Voy a minimizar aquí. Si estamos viendo ahí. Sí. Este lienzo que ustedes ven aquí enfrente en la pantalla se llama lienzo Canvas. Este lienzo hace parte de uno de los materiales acuñados por Alexander Osterwalder, que lo propuso en uno de sus libros que se llama Generación de Modelos de Negocio. ¿Esto por qué se hizo tan famoso, esta metodología o esta herramienta? Porque él lo que quiso decir es que en una sola hoja nosotros podemos ver cuál es nuestro modelo de negocio, cuáles son las partes fundamentales de ese modelo de negocio y podemos tener una visión mucho más clara a la hora de emprender. Entonces, ¿cuáles son los bloques que identifican este modelo de negocio? Son 9 bloques. El primer bloque está el segmento de clientes. ¿Qué preguntas o a qué preguntas contesto con este bloque del segmento de clientes que les estoy señalando aquí a mi lado derecho? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién va dirigida nuestra idea? ¿Cuáles son los segmentos o los posibles clientes a los que yo quiero identificar mi idea o a los que yo quiero enfocar mi emprendimiento? ¿Cuáles de esos son prioritarios o cuáles de esos son secundarios? Un segundo bloque es la propuesta de valor.
Y en esta propuesta de valor, este para mí es el regalo del modelo de negocio, el regalo de mi emprendimiento. ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué problemas estoy solucionando con esta solución? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo para mis posibles o potenciales clientes? ¿Y qué beneficios les estoy aportando? ¿Qué es lo que me hace diferente ante mi competencia? Tenemos un tercer bloque, que es el bloque de los canales de distribución. En este bloque de los canales de distribución es a través de qué medios, a través de qué canales yo voy a conectar con mis posibles clientes. Por ejemplo, un canal pueden ser las redes sociales, por donde yo estoy transmitiendo mis conocimientos, o mi página web, o un canal puede ser un canal físico, mi tienda física, o por ejemplo, a través de domicilios, porque es que yo lo que hago son deliveries o entregas. Entonces, definir cuáles son mis canales. Cuarto bloque, mi relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación yo espero tener con mis clientes? ¿Cómo espero que se establezca esta relación y cómo espero mantener esta relación con mis clientes? Entonces aquí juega mucho el tema de si voy a automatizar mi servicio, mi producto o la forma en la que despacho ese producto, o si va a ser de una forma presencial. Por ejemplo, si mi relación con los clientes va a ser totalmente automatizada, quiere decir lo anterior, que mis clientes nunca tienen contacto físico con Karen, sino que ellos tienen un contacto físico con mi operadora, ellos tienen contacto físico con mis redes sociales o con mis canales, por ejemplo, con la página web o mis motores de búsqueda o mis motores de generación de acción, sea un correo electrónico, sea un WhatsApp, pero ellos nunca ven a Karen físicamente. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de una consultoría online, es totalmente automatizada, hasta el punto donde ellos se ven face to face conmigo, pero a través de la computadora, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera lo automatizo? ¿De qué manera hago que esa psicología de consumo sea interactiva? Si es a través de una página web, ¿de qué manera hago que sea divertido que la gente transite en mi página web y compre mis productos o mire mis servicios o acceda a mis servicios? Un quinto bloque es el de flujo de ingresos. Y este es súper importante porque a veces como emprendedores no nos delimitamos a entender cómo le entra el agua al coco. Y eso quiere decir cómo yo genero ingresos. Muy bonito el emprendimiento, muy bonito el producto, pero señores, hay que vender. Hay que tener una base financieramente sostenible para que nuestros emprendimientos duren en el tiempo, porque si no, se van a caer, se van a hundir. Entonces aquí en esta parte vemos qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes por nuestra solución y mediante qué formas de pago. Si es un pago físico, si es un pago a través de una plataforma, si es un pago a través de PayU, a través de NextYou, a través de cualquier plataforma, pero la plata me llega. PayPal, no sé. ¿Qué márgenes obtengo de esa ganancia? ¿Cuál es mi rentabilidad? Y entonces aquí vienen concepticos muy, muy claves y muy, muy sencillos, como cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos y cuál es mi ganancia. ¿Ok? Esta es la parte derecha del Canvas. Y en la parte izquierda del Canvas yo tengo los socios estratégicos o los partners claves, las alianzas estratégicas. Y aquí, ¿qué voy a empezar a ver? Aquí voy a empezar a ver quiénes realmente hacen parte de esa gente que yo necesito o esos partners que mejor que tú o de manera positiva los necesito en mi emprendimiento para enriquecer mi modelo de negocio. ¿Quiénes son mis aliados estratégicos? ¿Son personas, son organizaciones gubernamentales, no gubernamentales? ¿Quiénes son? Las especifico en esta área. También tengo mis recursos claves. Y aquí es importante entender que tengo que anotar todo lo que yo necesito. Y en recursos claves es importante ver que los recursos parten desde recursos económicos, recursos intelectuales, recursos físicos, recursos, todo lo que tiene que ver con estructuras, o por ejemplo, si yo lo que necesito son herramientas y equipos, maquinarias, equipos, materias primas, todo eso tiene que estar albergado en este bloque. Aquí tengo que documentarlo todo, escribirlo. Y en este siguiente bloque, que es el octavo bloque, yo tengo las actividades claves. Yo siempre le digo a mis emprendedores, en este bloque voy a identificar
cuáles son esas actividades claves que yo voy a desarrollar en mi modelo de negocio y cómo las voy a llevar a cabo. ¿Qué es lo que solamente yo puedo hacer y que le agrega valor a mi emprendimiento? ¿Qué es lo que yo hago también que solamente yo puedo hacerlo? Y aquí un ejemplo que yo le doy a los emprendedores es, por ejemplo, en el caso de Apple. Cuando hablamos de Apple, yo le digo a ellos, aquí tengo un celular, yo les digo, ¿qué pueden tercerizar Apple de este celular? ¿Qué puede tercerizar? Entonces ellos me contestan, o ustedes me pueden responder. La carcasa, la pantalla, el display, los tornillos, la cámara, todo esto son partecitas diminutas que los chinos más que nadie saben que ellos todo esto lo ensamblan, ¿cierto? Pero ¿qué no puedes tercerizar o qué no puede mandar a hacer Apple a otro lado? El sistema operativo. El sistema operativo solo ellos lo comandan. Tanto así que si usted compra un cargador que no es un cargador original de Mac o que no es un cargador original de Apple, enseguida usted le dice, esto no puede cargar porque el sistema operativo no lo reconoce. Entonces nos toca comprar, como buenos cristianos, todo original, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es compatible con el sistema operativo. O, por ejemplo, si a usted le mandan un virus, el sistema operativo enseguida lo detecta y le dice, hay alguna gente, cambie la clave o haga esto porque algo está queriendo entrar a nuestro sistema operativo. Y le manda las actualizaciones y le manda todo para que usted lo haga. Entonces, esa es una actividad que solo nosotros podemos hacerla o solo Apple puede hacerla. Y por último, y con esto termino, la estructura de costos. Y dentro de esta estructura de costos, yo lo que voy a ver es cuáles de todas estas cosas que usted denominó aquí en sus recursos claves, cuánto cuesta cada cosa. Si yo lo que necesito es en mis recursos claves un recurso intelectual, necesito un desarrollador o necesito un experto en tal tema o necesito esto, aquí lo va a colocar. Si yo lo que necesito es una máquina que me ayude a perforar los huequitos de la tela, entonces tengo que poner la máquina, la recubridora, la madera, el tornillo, todo lo que yo especifiqué aquí arriba, pero aquí lo voy a costear, es decir, le voy a poner al lado el costo. Cuando yo tengo todo ese modelo de negocios desarrollado o ese lienzo, como le llama Alexander Osterwalder, cuando yo tengo todo ese lienzo desarrollado en una sola hoja y yo puedo ver en una sola hoja, puedo observar y puedo ver cómo se desenvuelve mi modelo de negocio, para mí va a ser mucho más fácil ejecutarlo. Yo creo que por eso en algo dice la palabra, cuando a Moisés le mandaron a hacer los 10 mandamientos y Dios se los estaba revelando, dijo, anótalos, especifícalos, que queden ahí grabados, tallados, ¿cierto? Porque cuando nosotros anotamos las cosas, cuando nosotros los ponemos sobre papel, los ponemos sobre piso, es como si hiciéramos la nubecita, la trajéramos a la tierra y le dijéramos, pon los pies sobre la tierra y empieza a ejecutar. Eso hace que pasemos de la idea a la acción. Entonces ahí les di como unos sencillos pasos. Pudiera seguir aquí extendiéndome a darles más, pero esos son los que yo he especificado como pasos fáciles, pasos ligeros. Y bueno, y terminar con esta frase. La disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. Podemos ejecutar todos estos pasos, pero si no tenemos la disciplina para que podamos mantenernos, como dice Yokoi Kenji, la disciplina siempre nos llevará al logro de los objetivos. Cuando somos disciplinados, cuando somos perseverantes, cuando vamos cada día dando ese martillazo a nuestros sueños y vamos aportando, llegamos a la meta. Ahora sí no tenemos excusa para emprender, porque si pensábamos que era por falta de información, por falta de conocimiento, acá Karen nos compartió esas herramientas que ella a lo largo de los años ha podido aprender que funcionan para que podamos ejecutar nuestras ideas. Yo creo, Karen, y con esta pregunta quiero terminar.
porque se nos está acabando ya el tiempo, pero yo creo que Claro. para nosotros como cristianos es súper importante el tema de propósito de vida, ¿cierto? No emprender como simplemente por generar dinero o porque, por hacer algo, sino que cómo podemos entonces alinear ese propósito de vida con el emprendimiento. Claro que sí, yo creo que la mejor forma de entender o alinear nuestro propósito de vida con lo que hacemos en el emprendimiento está a la luz de la palabra porque Jesús tenía tan claro cuál era su propósito en esta tierra, tenía tan claro qué era lo que venía a hacer aquí al mundo, que pudo ejecutarlo y pudo hacerlo de una forma con una inmediatez y con una fuerza tan impresionante, que ese es el legado que Él nos dejó. Y a la luz de la palabra, cuando tenemos una visión, cuando tenemos un propósito, como líderes cristianos podemos realmente ejecutar esas acciones y podemos llegar a nuestra meta. Entonces, desde la palabra tenemos todas las herramientas, todas las promesas que Dios nos da, todo el modelo de liderazgo de Jesús, un modelo de liderazgo basado en el liderazgo individual, en el liderazgo basado en equipo, en el liderazgo uno a uno, en el liderazgo enfocado en las tareas, pero en el liderazgo también enfocado en las personas, en el liderazgo desde la productividad de hacer todo un plan y ejecutarlo de acuerdo a lo que se tenía programado, aun cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero espérate, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, aunque yo estoy queriendo tirar la toalla, te digo, Dios mío, sígueme en este proceso porque quiero llegar a la meta final. Y si no fuera por esa meta y por ese acto de expiación, no estuviéramos nosotros aquí. Entonces, miren todo ese modelo de liderazgo tan impresionante. Y a mí también me gusta conectarlo muchísimo desde el liderazgo, desde una metodología o desde una herramienta de los japoneses que se llama Ikigai, que en español traduce la fuente de la vida o el sentido de la vida, lo que le da el sentido a mi vida. Y ellos tienen un modelo muy sencillo que yo se los quiero abrir aquí en grande. Voy a Créeme abrirse. que me sirvió tanto cuando yo me encontré con el Ikigai. Literalmente cuando yo me encontré con el Ikigai, ¿Lo yo estaba conocías? sentada en mi oficina, donde llevaba 7 años, y para mí eso fue como, o sea, voy por mi propósito de vida y heme aquí haciendo esta cumbre por haber respondido Imagínate, esas preguntas del Ikigai. Así imagínate. que buenísimo que las podamos tocar acá. Miren, aquí les voy a compartir mi pantalla. Regálenme un minutito. Voy a compartir mi pantalla para que lo veamos desde bueno, tengo que primero dejar de compartirles esto. Desde, desde esa metodología, desde esa herramienta, es muy sencillo porque como tú lo decías, Sari, es muy práctico cuando podemos ver de manera palpable o de manera visual, podemos ver una gráfica que nos vaya encaminando o que nos vaya mostrando cómo realmente eso se puede desarrollar. Yo quiero aquí cerrar esto para poder mostrarles la siguiente. Listo, ahora sí. Ahora sí. Entonces, les voy a compartir aquí un poquito de... ¿Si están viendo ahí? Sí, Ok. Bueno, dentro de esta parte de propósito de vida, nosotros como cristianos tenemos que tener claros estos dos conceptos, sentido y significado. El sentido, que es realmente esa línea o ese faro, esa luz en medio del camino que es Jesucristo, que les da sentido a nuestras vidas, pero también es nuestra familia, también el amor de Dios se ve reflejado en lo que hacemos, en nuestra vida, en el aire que respiramos, lo que le da sentido a nuestro existir. Y el significado, esa huella que yo quiero dejar en el mundo, ese legado que yo quiero dejar en el mundo y esa huella que Jesucristo nos dejó a nosotros a través de su Hijo, que Dios nos dejó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Yo les hago una pregunta a los líderes cristianos cuando lo quiero conectar con su propósito y es, ¿a qué te dedicarías si tuvieras todo el tiempo del mundo y todo el dinero para desarrollarlo? ¿A qué te dedicarías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Entonces,
empezamos a contestar esas preguntas y nos surgen más preguntas. Nos surgen más preguntas cuando nos empezamos a contestar qué haría si no tuviera miedo. Entonces, aquí les revelo un secreto. Dios tiene un propósito para todo el mundo. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, hemos sido llamados y hemos sido escogidos para vivir ese propósito. Y aquí viene el Ikigai. Bueno, vamos a rodarlo desde acá, que creo que es más fácil. Aquí está. Entonces, con este sencillo modelo, podemos empezar a ver qué amábamos nosotros hacer. Entonces, aquí tenemos en el centro lo que es el propósito. Pero miren que a mi lado derecho dice lo que el mundo necesita. Es decir, cuál es esa contribución que yo le voy a dar al mundo. ¿Cuál es esa contribución? Entonces, esa contribución van a ser de mi misión en la vida, pero también de mi vocación. Es decir, eso que yo sé hacer, que amo hacer y que me fluye de manera autónoma. En mi caso, por ejemplo, es enseñar. Yo desde pequeñita puedo verme, desde pequeñita puedo recordarme jugando al colegio, jugando a la profesora, jugando a enseñar. Total, yo también. Tú también, que es aquello por lo que te pueden pagar. Entonces, ¿cómo encuentras eso? Alineas vocación con tu profesión, porque es que estudié para ser ingeniera, sí, pero es que yo no me veo con un casco y unas botas, yo me veo es enseñando. Entonces, si yo alineo mi profesión de ingeniera con mi vocación, que es enseñar, yo puedo decir, yo puedo enseñar emprendimiento. Y aquí encuentro por lo que me pueden pagar. Lo encuentro desde mi profesión y desde mi vocación. Ahora, voy a descubrirlo aún más. Voy a empezar a ver cuáles son mis talentos, para qué soy bueno, qué fue lo que yo estudié en la universidad o qué fue lo que estudié en la universidad de la vida. Pero adicional a eso, qué es lo que me apasiona. Por ejemplo, yo pude estudiar ingeniería, pero digamos que a mí lo que me apasiona es el arte y yo soy buena pintando. Entonces yo voy a ser una arquitecta de la ingeniería y voy a empezar a hacer unas obras de arte espectaculares. Aquí encontré mi talento, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que yo amo hacer? ¿Dónde está mi pasión y dónde está mi contribución? Es decir, ¿dónde está eso que yo le quiero regalar al mundo? ¿Dónde está eso que a través de lo cual yo puedo servir y puedo hacerlo con excelencia? Esa es mi misión. Cuando yo puedo encontrar y enlazar mi pasión con mi misión, encuentro lo que amo hacer. Pero cuando empiezo a interceptar mi misión, mi vocación, mi profesión y mi pasión, entonces empiezo a encontrar mi propósito. Y cuando encuentro el propósito, entiendo que es algo que amo hacer, algo que conecta con mis talentos, algo por lo que la gente me puede pagar o alguien me puede pagar, pero también algo que el mundo necesita. Y es aquí donde me voy a detener para cerrar a conectar con los líderes cristianos y los líderes que conectaron con este curso. Y es, Dios te llamó para cosas grandes, Dios te llamó para impactar, Dios te llamó para algo más que tus propios sueños. Es más, el sueño de Dios es más grande que los sueños que tú internamente tienes, porque el sueño de Dios es perfecto y siempre es bueno. Mi pregunta para ti hoy es, ¿amas lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para contribuir de verdad a las personas desde tu pasión? ¿Alguien realmente en ti ve una inspiración o un motor para ser mejor? ¿La experiencia que alguien tiene de ti hoy le está cambiando la vida para conocer más de Jesús a través de ti dentro del liderazgo que estás ejerciendo en él? Si tu respuesta a estas preguntas en reiteradas ocasiones ha sido no, entonces este es el tiempo de reinventarte. Este es el tiempo de empezar a imprimirle a tu proceso cristiano y a tu proceso de vida, empezar a imprimirle herramientas que te ayuden a pasar de un punto A
a ese punto deseado que te hagan ser esa mejor versión de ti, esa mejor versión que te acerca a la plenitud de Cristo, esa mejor versión que te hace no solo un mejor cristiano, sino un mejor ser humano. Y entonces desde esa mejor versión vas a empezar a influenciar positivamente a esa gente que son tus liderados o que son tus servidores o que son tu equipo de trabajo, tu familia en Cristo. Y cuando empiezas a conectar eso con el propósito que Dios tiene en ti, eres imparable, porque empiezas a ver cómo Dios empieza a abrir las puertas. En mi caso, cuando yo empecé a trabajar esto del coaching y del emprendimiento, fui muy criticada, porque claro, vengo de una familia cristiana, vengo de una familia de pastores, y para mucha gente el coaching era satanizado, las herramientas de emprendimiento eran satanizadas, era como el que está emprendiendo en Cristo, eso es como que está en el evangelio de la prosperidad, pero eso no hace parte de lo que nosotros predicamos, ¿cómo así que sí se puede y mujeres empoderadas, pero si por acá están predicando otra cosa? Y fue un completo reto. Y yo recuerdo que cuando le hablaba a las mujeres cristianas, tú sí puedes, tú vas a esto, tú vas a emprender, muchas me miraban como en chino, como, ¿y esta de qué está hablando? Y yo creía en una palabra que Dios había puesto en mi corazón y era que la influencia que Dios iba a ejercer en mí, a través de mí, iba a estar no solo enfocada a las plataformas de iglesias, sino a las plataformas de universidades y de empresas. Y en ese momento nadie me creía, la gente me miraba en chino como que, ¿quién va a hablar de emprendimiento o hablar de que Jesús cambia y eso en una empresa? Eso no va a pasar. Y el Señor, el sueño de Dios era más grande que el mío. Yo empecé a tomar esas acciones. Yo empecé a predicar el evangelio desde estas herramientas. Empecé a predicarlo desde el coaching, empecé a predicarlo desde el emprendimiento, empecé a predicarlo, pero el fin era el mismo, el fin era Jesús, el amor de Jesús. Y las empresas empezaron a abrir sus puertas, las universidades empezaron a abrir sus puertas, los canales de televisión empezaron a abrir sus puertas. Un canal aquí de Barranquilla me llamó específicamente para que en ese canal hiciera una franja que se llamara Píldoras del Éxito y le dijera a la gente cómo emprender y le dijera a la gente de un canal televisivo importante aquí en la costa, le dijera a la gente cómo ser una mejor persona. Y ahí yo metía esa cápsula de amor y metía la palabra. Entonces, Dios, cuando tú empiezas a accionar, Él empieza también a moverlo todo para soportar ese sueño que Él ha puesto en ti. Te puedo decir dos cosas para cerrar. Una, nunca dudes de lo que Dios va a hacer contigo. Nunca dudes de eso, porque el sueño de Dios siempre se cumple en tu vida y Él lo va a lograr. Puedes tener ataques, pruebas, luchas, contratiempos, pero su plan se va a lograr. Y dos, siempre créele a Dios. No dudes y créele. Agárrate de sus promesas todos los días, cuando sientas que estás desmayando, cuando sientas que esto es muy fuerte, cuando sientas que el camino tiene muchas espinas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esforzados y valientes y siguiendo esa ruta. Y allí vas a ser un más que vencedor, un emprendedor de verdad en el reino de los cielos. Wow, Karen, gracias por compartirnos no solamente de tu conocimiento, sino de tu experiencia, de tu corazón. Creo que nos queda un reto bastante grande y es que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y que pongamos paticas a la fe, porque muchas veces como cristianos creemos como que sí, la fe es creer, 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 pero si tú ves a los grandes hombres de la Biblia, a todos Dios les pedía grandes pasos de fe. Así que para ver esos resultados de lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos comenzar a emprender en lo que a ti te apasione, a emprender en lo que tú eres bueno, a emprender en eso que el mundo necesita y finalmente vendrá la añadidura que es el dinero con la ayuda de Dios, pero nos dejas ese gran reto, así que gracias por compartir con nosotros. Mira, yo también quiero recomendar algo y es que cuando estamos en este camino del emprendimiento y del liderazgo, siempre va a ser necesario tener mentores, tener esas personas que nos inspiren, que nos guíen, que nos muestren, porque ellos ya han recorrido cierto camino. Incluso les confieso que para yo hacer esta cumbre también tuve que invertir en una mentora
para lograr esto. Y yo quiero recomendarles a Karen como mentora. Si tú tienes un emprendimiento, si tú tienes una idea de negocio que no has ejecutado o ya la estás ejecutando pero no sabes, estás muy nublado, Karen es esa persona perfecta para que tú puedas lanzarte a emprender. Así que, Karen, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para este tema de las asesorías? Claro que sí, bueno, no, yo soy la persona más espontánea en ese sentido, no tengo intermediarios, ni secretaria, ni nada, directamente conmigo, puedes conectar conmigo desde mis redes sociales, estoy en todas las redes como Karen P. Segura en mi Instagram, @KarenPSegura, en mi Twitter, en mi fanpage en Facebook me puedes encontrar como Karen Peña Segura. Allí puedes encontrar cualquier gran cantidad de contenido de valor en temas de emprendimiento, pero también puedes conectar conmigo para recibir asesorías, para recibir consultoría y como tu mentora en este proceso de pasar de la idea a la acción. Puedes conectar conmigo también desde mi página web. Allí también puedes conectar con mi blog, tienes artículos de interés, en estos días voy a colgar un ebook y allí puedes tener también un material, no solo gratuito, sino un material también para poder formarte como emprendedor, empezar a ver esas oportunidades. Y también presto asesorías si no te encuentras de pronto en Colombia y estás por fuera, pues también podemos hacerlo vía Zoom, vía digital, podemos conectarnos. Y es un proceso bien interesante poder ver cómo los emprendedores que son asesorados pasan realmente de una idea a una acción. Y ayer me preguntaban en una entrevista, ¿cuál es la satisfacción más grande que tú tienes de hacer tu trabajo? Y yo les digo, la satisfacción más grande que yo puedo tener es el agradecimiento y la gratitud que yo veo en esos emprendedores, en esas personas que un día de pronto conectaron conmigo desde un temor, desde, ay, Karen, yo quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Y luego verlos desarrollando su negocio en una feria, verlos en televisión, verlos con su producto terminado, vendiendo, verlos siendo exitosos, eso a mí, o sea, me da una satisfacción y una alegría tan grande, Sara, que no te lo puedo, o sea, en mis palabras no lo puedo manifestar, pero esa es mi gran alegría, poder ver lo que Dios hace, cómo puedo ser ese instrumento de Él para que Él haga como Él quiere y pueda desarrollar ese propósito en cada una de las vidas que conectan conmigo. Y de verdad le doy toda la gloria y toda la honra a Dios porque Él es el que me da la sabiduría, me da las herramientas y me da realmente como esa pasión para conectar con las personas desde su propósito y que logren sus sueños. Entonces pueden encontrarme allí, mi teléfono, pues yo se lo dejo a Sara para que ella lo viralice, pero también en mi correo electrónico, karenpsegura@gmail.com, ahí también me pueden escribir, me pueden contactar, o al 301-708-7022. Entonces, Sari, ahí están todos mis datos para los que quieran conectar conmigo. Y yo sí se los súper recomiendo para que lleves al siguiente nivel esa idea que tienes. Karen, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este espacio y bueno, muchas bendiciones para todos y bueno, seguimos aquí capacitándonos también en la cumbre virtual para líderes cristianos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, chao. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.